Bueno, brevemente podemos comentar sobre Iván. Él, bueno, en primer lugar es un gran amigo de tiempo, y cuando hicimos acá la selección de esta película dentro del ciclo, pensé inmediatamente en él para que pudiera hablar sobre esta película acá con el público asistente. Él es corrector y editor de publicaciones de hace 40 años. Desde 1997 publica la revista Sugoi, dedicada a la cultura popular japonesa. Ha dado charlas y conferencias sobre estos temas en universidades, institutos y centros culturales. Bueno, o sea, es una de las personas más indicadas para poder hablar de cultura japonesa como la presente película. Bueno, tenemos varias preguntas. Yo prefiero que nuestros amigos que están presentes puedan dar su propia opinión y expresar sus preguntas al expositor, pero yo he preparado un par de preguntas generales. Pues empecemos con las preguntas. Empecemos primero pues hablando de cómo se llama el ciclo, ¿no? Hemos programado esta película en marco del Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre. Como se han dado cuenta, el 21 de septiembre de 1945 fue la fecha en que murió Seito. Y pues a pesar que pareciera que hay una relación directa, pues el Día Internacional de la Paz fue promulgado en el año 1982. Es una coincidencia bastante curiosa con estas fechas. Y digamos, empecemos acá con esta pregunta, ¿no? En este marco del Día Internacional de la Paz, ¿cómo dialoga esta película con otros títulos antibélicos que hemos visto en el cine japonés? ¿Nos podrías conversar sobre ello, no? Sí, buenas tardes, Jorge, buenas noches, gracias por la invitación ante todo. Muchas gracias a quienes han asistido. Me cuenta Jorge que la gran mayoría de los presentes no había visto esta película. Es una película del año 88 que se ha paseado por diversos festivales de cine desde entonces, que se estrenó en cine en el Perú en 1995 con una copia que llegó al Centro Cultural Peruano-Japonés y se estrenó aquí, aunque creo que después ya ha habido algunos otros algunos ciclos de Ghibli ya, no sé si va a haber uno más adelante este año, que también me parece que la van a pasar. Cine comercial, dice. En cine comercial, sí. Creo que ya ha ocurrido. Pues creo que el año pasado, y no sé si este año va a volver a ver Ghibli, en fin. Y bueno, es algo bastante recurrente. Es curioso que el director mismo, Isao Takahata, que ya ha fallecido, siempre decía que era una película sobre el dolor y que no era una película antibélica. Sin embargo, la película es proyectada en sinfín de festivales con la temática antibélica. Es algo que ha trascendido a la voluntad del director, que tiene una etapa anterior a Estudio Ghibli, como podemos ver en la pantalla. Su primera película es la que vemos a la izquierda, Las aventuras de Holtz, El príncipe del sol, Toei, del año 68. Y después, en los años 70, estuvo dedicado a la televisión. Y él fue el director pues, de mega éxitos como la serie de Marco, la serie de Heidi, la serie de Anne de las Tejas Verdes, que este año ha tenido un remake de anime, precisamente. Y luego, después de estas aventuras en televisión, que incluyeron Lupin III, Conan el niño del futuro, donde trabajó con Miyazaki, etc., él hace una película más o menos corta, 60 minutos, que es Goshu el violonchelista. Y luego de eso empieza su larga etapa en el estudio Ghibli, donde tuvo 4 películas. Tuvo Omoide Poroporo, algo así como Recuerdos del Ayer, ¿no? Poroporo en japonés es la onomatopeya del sonido de las lágrimas al caer. Es una película muy sentida, es una película muy particular porque si
alguno de ustedes es de los que suelen pararse de la sala apenas empiezan a aparecer los créditos y se perdió la mitad de la película. Porque esa película se resuelve en la secuencia de créditos, con la canción de la secuencia de créditos, que hay que prestarle mucha atención. El año 90, ese es 91, el 94 tiene Pompo con la guerra de los mapaches, que para mi gusto personal es la mejor de todas las películas de toda la historia de Estudio Ghibli, no solo de Takahata. Una película de múltiples niveles que el año 95 compitió en el Oscar, pero no como mejor película animada, compitió como mejor película extranjera. Eso significa que la Academia de Cine japonés eligió a esta película de anime como la mejor película que se había filmado en Japón ese año. Y fue a competir como película, no como animación. No ganó, bueno, los gringos que van a premiar una película donde un mapache hace que sus testículos se inflen como un paracaídas y pueda volar. No, pues no, ellos tenían una idea muy familiar o infantil de la animación. Mis vecinos los Yamada, que ya tiene una estética muy de acuarela, muy de cómic, que encantó a los gringos. En Estados Unidos les encantó al circuito limitado de exhibición, pero en Japón fue un desastre. Y sin embargo, en su última película del año 2013, El cuento de la princesa Kaguya, Takahata vuelve a insistir un poco con esa estética, un poco más refinada por la tecnología, obviamente. Y hay algo muy curioso que decir de Takahata. Todas las películas que hemos visto acá, más películas de resumen de televisión que hizo, pero en cine, todas y cada una de las películas, incluyendo la que acaban ustedes de ver acá, todas perdieron dinero. Ninguna recuperó la inversión en taquilla. Todas fueron pérdidas. De hecho, La tumba de las luciérnagas se estrena en tándem con Mi vecino Totoro en el año 88. ¿Por qué razón? Porque La tumba de las luciérnagas se basa en una novela muy premiada de Akiyuki Nosaka, ganador del premio de novela de Japón en el año 67 con esa novela. Así que esa película era la apuesta segura. Y la otra, bueno, de repente ese peluche gordo no la hace en la taquilla, así que para asegurarnos ponemos la otra. Los resultados fueron diametralmente opuestos. La gente sentía que La tumba de las luciérnagas era para el público japonés en el año 88, consideraban que esos recuerdos del año 45 eran todavía muy recientes, que era muy duro recordar esa época. Y fue un fracaso de taquilla. Y Totoro rompió todas las proyecciones posibles, ¿no? Pero no ha sido la única película. Lo que preguntaba Jorge sobre el cine de guerra, en realidad es una presencia. Hay una serie de anime bien importante que tenía un mediometraje televisivo una vez al año por los estudios Shin-Ei. Se llamó Senso Towa, Cuentos de Guerra, entre el 2002 y el 2009, y de hecho son 8 episodios, y me parece que unos 3 de esos episodios son cuentos del mismo autor de La tumba de las luciérnagas. Pueden imaginar que no son cuentos del final feliz tampoco, son cuentos de guerra realistas. Y obviamente la comparación más obvia que se va a hacer con La tumba de las luciérnagas va a ser la de Hadashi no Gen, Gen Descalzo, que es una película anterior de los estudios Madhouse, que se basa en un manga, en una historieta autobiográfica. El autor del manga, el autor de la historieta, era niño en Hiroshima cuando cae la bomba. Él es un sobreviviente de Hiroshima y varias de sus historias, más de una historia de él fue llevada a la animación, siempre lidiando con estos temas de los sobrevivientes de la guerra. Y es una película crudísima, ¿no? O sea, en la tumba de las luciérnagas vemos los bombardeos sobre el puerto de Kobe, que es donde vivía esta familia, pero Hadashi no Gen es la bomba de Hiroshima, ¿no? Y hay escenas en que se muestra cómo las personas se derriten, cómo los ojos se les caen,
O sea, es bien gráfica, bien directa, ¿no? Pero la excelencia de... Y por supuesto hay muchos otros animes de guerra. Hay animes, uno que se llama Junot, que es sobre un médico suizo que justamente estuvo en las ciudades de las bombas atómicas ayudando a la gente como médico voluntario, ¿no? Y otras más. Y estas películas van a estar regresando continuamente. De hecho, La tumba de las luciérnagas, el autor no creía que iba a salir la película. ¿Por qué razón? Porque entre el año 67 y el año 80, que se publica la novela, y el año 88, cuando sale esta película por Estudio Ghibli, ya se había intentado filmar la película 2 veces y las 2 veces los proyectos habían fracasado, no habían logrado lanzar la película. Así que él ya estaba decepcionado y decía, no lo van a poder hacer, es muy difícil, bla, bla, bla. Y él mismo cuenta cuando fue a visitar a Estudio Ghibli, cuando Takahata le muestra los primeros diseños, los dibujos que se habían hecho ambientando, y el novelista dice, tuve miedo porque esos dibujos me volvieron a hacer recordar lo que había vivido, porque la novela es autobiográfica, ¿no? Él era Seita, o sea, él no muere obviamente, ¿no? Si no, no habría podido escribir la novela, pero él incluso dice, sentí un tremendo alivio cuando se murió mi hermanita. Dice, yo era muy joven, no sabía cómo lidiar, no sabía lo que era criar a alguien. Y efectivamente se ve cómo esa realidad lo supera, lo aplasta. No sabe qué hacer, realmente no sabe qué hacer. Y esa novela la escribe para, como decía Vargas Llosa, para exorcizar sus demonios. Entonces, todo ese recuerdo va a ser permanente, no solamente en el anime, en el cine live action. Después de varios intentos fallidos, el año 2005, por fin hubo una película de acción real basada en La tumba de las luciérnagas. Pero tan fuerte es la influencia de esta película de Takahata, que esa película del 2005, prácticamente en más de una escena, es una copia cuadro por cuadro del anime. O sea, la misma escena de las luciérnagas revoloteando mientras los 2 chicos están en el fondo. Luego se hizo otra película ya el año 2008, que ya era un poquito más, digamos, un poquito más fiel quizás a la idea de la novela, porque la novela no empieza como empieza la película, ¿no? Hay mucha gente que criticaba esta película, la proyectamos en el Club Sugoi, estamos hablando del año 99, para un auditorio de un teatro de 1000 personas, y hubo gente que decía, ¿cómo es posible que la gente no sepa? ¿Cómo es que no se dan cuenta? Me decían, ¿no? Oye, pero Iván, ¿no te parece que ves muy obvio que la niña se va a morir? Yo le decía, esta no es una película de qué pasará. En la primera escena estás viendo que son espíritus. En la primera escena estás viendo que ya se murieron. No te están jugando al misterio de que si se muere o no se muere. El arte de la película es cómo se muere. Es mostrar el proceso, mostrar la degradación, la deshumanización. Por ejemplo, Seita, lo ven en las primeras escenas, cuando está con su hermanita llevándola a la espalda y mira hacia arriba y ve esa visión dantesca de las bombas incendiarias que están cayendo, y cómo unos minutos más adelante en la película lo vemos con su saco de saqueador celebrando alegre que caigan las bombas porque así él podía ir a robar. O sea, es terrible el cuadro que pinta, ¿no? O sea que ese es el mérito de la película, cómo nos transmite todas esas sensaciones con una banda sonora impecable. Y eso es para comentar porque Isao Takahata era muy cuidadoso con la musicalización de sus películas. Cada canción que elegía
Omoide Poroporo tiene canciones populares húngaras de fondo. Es increíble la variedad de melodías que él usaba, ¿no? Y aquí en La tumba de la luciérnaga, esta escena, la escena desgarradora, que es cuando esta familia de clase media regresa y encuentran el fonógrafo y ponen el fonógrafo. Y la canción que se escucha, ¿no?, nos trae los recuerdos de la niña corriendo en el refugio. Ya esa canción, la letra de la canción nos dice algo así como: por más que hayamos morado en palacios y por más humilde que haya sido, no hay lugar como el hogar. There's no place like home. Esa es la canción, una canción popular norteamericana, que es más contrastante por las dos realidades que están mostrando en ese momento. Eso es parte de lo puntillista que era el director para elegir su banda sonora. No sé si hay algo... bueno, para los que tengan celular, si enfocan ese QR, es un archivo RAR, un archivo en que hay 2 PDFs donde están los 2 artículos sobre esta película que salieron en la revista Sugoi. La segunda revista, la 31, es la que vamos a regalar ahora, pero la anterior es la Sugoi 17, que está completamente agotada. No van a encontrar esa revista ya. Y en esa revista, y fue cabalístico, ¿no? Ahora que he estado recopilando los artículos, me he dado cuenta de que las 2 veces el artículo de La tumba de la luciérnaga salió en la página 42, en las 2 revistas, separadas por un montón de años, ¿no? Y bueno, y en el primer artículo van a tener una transcripción de notas de producción, ¿no?, exclusivas de la película, y van a tener una crítica de Ricardo Bedoya, del Placer de los Ojos. En esa época todavía estaba él en el programa, una crítica de él en ese artículo. Hay 2 PDFs, los van a descargar en ese QR. No sé si hay algo más, alguna pregunta. Sí, quisiera, bueno, como siempre, Iván tiene un conocimiento enciclopédico, pues, de lo que es este tipo de producciones. Quisiera que los amigos que están presentes, si desean tener una pregunta, en estos momentos no tenemos un micro inalámbrico, pero les pido que si se puede acercar al podio que tenemos acá en primera fila y expresar sus preguntas acá a Iván. Yo por lo pronto podría comentar, bueno, en el grupo, en el chat de WhatsApp que tenemos de la Función de Cine de la Biblioteca, ha habido padres de familia que han preguntado si podrían venir con sus hijos, y se les ha explicado que la película es realmente dura y que tiene esta temática que quizá pueda afectar. Bueno, de igual manera han venido menores de edad, esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que entiendan este tipo de temática, ¿no? Que realmente, bueno, varios indican que esta película duele, ¿no? Y también suscribo eso. Bueno, y esto nos sirve como un ejemplo de que la animación no es un producto específicamente para niños, sino que hay este tipo de animación que es fantástica, nos da este tipo de emociones y pues está dirigida para un público más amplio. ¿Habría alguna pregunta por parte del público? ¿Otra vez? Adelante, por favor. Adelante, por favor, si nos puede... Creo que me pueden escuchar, ¿no? Buenas noches. Buenas. Respecto a la proyección, yo solo quería hacerte una pregunta. Si sabes de algún intento de repente de recrear esta realidad que vivimos ahora y que supera toda esta fantasía. La realidad en Gaza, la realidad en distintos lugares de guerra y lo que se está haciendo, ¿no? Porque realmente momentos como este creo que no hemos vivido en ningún momento de la historia de este planeta. No creo que momentos tan terribles como lo que se está viviendo en la franja de Gaza, porque estamos viendo, y creo que no todos somos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Entonces, quisiera saber si tienes, conocimiento del anime que esté tratando de retratar de alguna forma, porque
¿qué sucede? Que es muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Digo yo, creo que no estamos conscientes de lo que está pasando a la gran mayoría. Y este tipo de condiciones hace que la persona tome conciencia social, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, como noticias, lo vemos allá, está pasando, ¿no? Está pasando en otros sitios, en Ucrania, en diferentes sitios, y de repente no tenemos conciencia de eso, sobre todo nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿no? Pero ese es el mundo que les está tocando vivir. Entonces, claro, si yo lo veo, por ejemplo, en una pintura, no puedo voltear la cara, ¿no? Si lo veo si lo escucho como música, tampoco puedo voltear la cara. Hemos visto en la entrega de premios cómo se ha expresado Robert De Niro, cómo se han expresado otros sobre eso, lo que está pasando. Entonces, quisiera saber si tienes, ¿cómo se llama? Noticias de algo similar que se esté haciendo para estos mismos. Eso nada más, gracias. Bueno, el anime continuamente regresa sobre la temática de la guerra, pero como es un producto producido pues, en una industria en Japón, las de guerras que retratan básicamente son, por ejemplo, las guerras de las guerras civiles del siglo XVII en su país, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. No les vamos a pedir que hagan un anime sobre la matanza de Nankín, por ejemplo, ¿no? Cuando el ejército japonés acabó con unos 100.000 chinos en un solo día, ¿no? Esa es una parte de la historia que probablemente ellos tampoco quieren recordar, ¿no? Sobre acontecimientos recientes ha habido algunas temáticas, pero no a este nivel, no al nivel de esta película. O sea que una historia ambientada en este marco temporal de algún conflicto de la época actual y lo hayan convertido en un largometraje, no tengo ninguna noticia de algo parecido, ¿no? Son guerras anteriores, ¿no? Películas un poco más históricas, ancladas, ¿no? No sé si en este ciclo en algún momento o consideren que esta película que tiene música de Roger Waters, esta película inglesa de los dos ancianos, Una película de Park Chan-wook. Es una película de animación más o menos moderna también de los 80s, pero en cuanto a anime es muy escaso. Hay referencias, ¿sabes? Por ejemplo, el otro día pasamos una película en nuestro canal de Twitch, de Suboy, y el personaje estaba, digamos, como corresponsal de guerra en Bosnia en el año 91, ¿no? Pero era una parte, pues era una escena, no es que la película tratara de eso, ¿no? O sea, hay referencias, se utiliza temáticamente, pero no a ese nivel. Sí. Roberto. ¿Qué tal? Bueno, me encantó la película, primera vez que la veo, de verdad, como acabas de decir muy bien, o sea, no es que pasará, sino ya se sabe de inicio, ¿no? Lo intuye. Lo del fantasma sí me agarró de sorpresa, pero hay algo que me llamó la atención, que es una película, claro, desde el punto de vista de la víctima, ¿no? De que yo, ¿qué culpa tengo? ¿No? De lo que está pasando y lo sufro. Pero también me llama la atención que es una película que no le echa la culpa a nadie, o sea, no dice, ¿sabes qué? Los americanos están atacando, están destruyendo, o es una autocrítica diciendo, bueno, la culpa es de nosotros, porque nos atacamos él. O sea, no dice absolutamente nada de eso, solamente se dedica a narrar la supervivencia, ¿no? Sea cual sea el motivo. Lo que quisiera saber si es que de repente al leer el libro original, si realmente ese es el enfoque original del libro, o el director lo ha, digamos así, filtrado para que salga, o así intencional ese asunto. Nada más, eso es una consulta que te hacía, ¿no? Y lo felicito, gracias por decirlo. Muchas gracias por la pregunta, Roberto. Bueno, pregunta sobre el nivel de adaptación de la novela original. El texto de la novela original cayó en mis manos, lamentablemente ese disco duro se murió hace años y perdí un montón de cosas, y ahora que estuve buscándola me di cuenta de que también esa novela se me había ido
en ese desastre. Y no la pude revisar de nuevo. Cuando la revisé hace un tiempo, no la llegué a leer, pero estuve revisando la manera como empezaba la novela y empezaba de una manera diferente, ¿no? O sea, definitivamente el enfoque que hace Takahata para adaptarla es muy cinematográfico, ¿no? Porque obviamente grandes pasajes de la novela describían, ¿no? Pero como vemos, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces no es necesario decir, ¿no? ¿No? Mientras Seita alzaba su mirada hacia el cielo y veía enjambres de bombas, y ya, mientras estás leyendo eso, ya tú has visto un cuadro que ya pasó en los 2 segundos y ya te lo transmitió, ¿no? Entonces ha sido cinemático donde tenía que serlo, ¿no? Y un poco contemplativo donde había que serlo también. O sea, es una adaptación. Por eso es que siempre existe todas estas discusiones, siempre que se adapta una novela, un cómic, siempre va a salir el purista que dice que no es igual. Claro que no es igual, pues, si son dos cosas diferentes, ¿no? Un libro es un libro, un cómic es un cómic y una película es una película. Son un tipo de narraciones distintas, ¿no? Pero hay que saber qué cosa mantener y qué cosa cambiar, porque son medios diferentes, ¿no? Entonces es siempre interesante, ¿no? Evaluar el nivel de la adaptación, que es lo que la pregunta trae a colación, porque muchas veces, o sea, la novela puede haber sido dura, la novela puede haber sido muy competente literariamente y por eso ganó un premio nacional de novela, ¿no es cierto? Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que la película vaya a ser una buena película, y esta es una de esas excepciones. Hubo una anécdota famosa de los años 40 en un yate, que no recuerdo cuál era el rico ahí, estaba Howard Hawks, el director de cine, estaba William Faulkner, me parece también, y me parece que Hemingway. Estaban los tres en un yate y ahí surge este aforismo del cine. O sea, que estaban hablando de las novelas y el cine. Y Howard Hawks le dice, y creo que era Faulkner, me parece, le dice: de tu novela más monce, yo puedo hacer una gran película. ¿No? Y esa novela, ese relato monce, que fue una gran película, fue To Have and Have Not, Tener y No Tener, de Howard Hawks con Lauren Bacall, ¿no? Humphrey Bogart, ¿no? Efectivamente, o sea, una película muy buena. Entonces, desde esa época se dice que si la novela es buena, muy buena, la película va a ser mala. Si la novela es mediocre, la película va a ser muy buena. Y tienen, por ejemplo, El Resplandor de Kubrick, ¿no? Porque Stephen King se quejó de que le habían adaptado, que le habían cambiado muchas cosas, pero esa novela, Resplandor, no era pues las mejores novelas de Stephen King, pues, ¿no? No es una gran novela, nunca lo fue, ¿no? Y de hecho, años después hubo una adaptación de The Shining como teleserie de 6 capítulos, y que salió Stephen King a decir que por fin que esto sí era lo fiel. No pasa nada con esa serie, ¿no? Entonces, pero esta es una excepción, porque la novela es buena y la película es muy buena. Quería hacer una apreciación con respecto a esta pregunta, un minuto nomás para darte paso. Había leído un artículo con respecto a la figura de Seita y su hermana como víctimas representando al pueblo japonés siendo atacado por los aliados, por Estados Unidos, siendo bombardeados, pero también víctimas y victimarios, pues también el pueblo japonés con su nacionalismo había llevado a una ruina moral, a poder, no sé si la palabra es rendirse a tiempo. ¿Encuentras esta apreciación también dentro de tu conocimiento, Iván? Bueno, es un poco obvio, siempre va a haber un punto de vista victimista en todo lo que se haga, ¿no?
pero a todas luces no es la intención, ¿no? de decir que éramos las víctimas y todo, sino siempre mostrar que aunque estas guerras las se deciden en cuartos cerrados de grandes cúpulas políticas, ¿no es cierto? Siempre los que las pagan son los de abajo, pues, ¿no? Entonces eso es lo que muestra la película en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en los trailers que había de la película en esa época del 88, que eso estaba en esta entrevista, aparece, ¿no? como un cartel que dice: a sus 4 años y a sus 14 años, lo único que querían era vivir. Esa era parte del marketing de la película, ¿no? O sea, hay un simbolismo obvio allí, ¿no? Pero no es, digamos, un retrato victimizante, porque por lo que comentaba hace un momento, que después se ve cómo Seita se aprovecha de los bombardeos para robar, para saquear, ¿no? Entonces, sí, qué bonita víctima eres, ¿no? O sea, como víctima estás también robándole a otros que están sufriendo igual que tú, ¿no? Entonces, eso ya pues no es normalmente la victimización siempre busca glorificar a la víctima, ¿no? Y definitivamente el retrato que hace la película es completo, es tridimensional, ¿no? No es tan arquetípico en ese sentido, ¿no? Perfecto. Adelante, por favor. Dame voz, por favor, al micro. Hola, buenas noches. En realidad tengo 2 preguntas, si se puede. La primera es, quisiera ahondar un poco más en la alegoría de las luciérnagas, porque de la representación que he visto, siento que tiene que ver muchísimo con los protagonistas, ¿no? Y su corta vida, que quizás hacen la similitud de estas seres. Pero quiero saber si hay algo más que quizás escapa de la propia historia, sino algo del director que tiene que ver con las luciérnagas, porque al final de cuentas también lleva el título en esta. Y la segunda es netamente con respecto a una fotografía de un niño japonés cargando a su hermanita. Esa es una fotografía muy famosa, si no me equivoco, también con respecto a la Segunda Guerra Mundial, y la historia que conlleva detrás también tiene mucha similitud con la historia, que refiere que el niño cargaba atrás a su hermana muerta y decía que porque no la dejaba, ¿no? Que porque era una carga, pero el niño respondió que para él no era una carga y que en todo el trayecto del funeral nunca lloró. Entonces quería saber esas 2 cosas. Primera, si hay algo más que se pueda ahondar con respecto a la alegoría de las luciérnagas, y si la segunda es que si la foto que se retrata tiene que ver algo o se inspiró o es netamente una coincidencia de la historia. Gracias. Las luciérnagas son bien efímeras, ¿no? Las luciérnagas creo que viven 1 día, 2 días, no sé, es un tiempo de vida bien corto, ¿no? Entonces, obviamente, las luciérnagas son los niños, son ellos 2, que nos está diciendo, van a vivir muy poco, ¿no? Entonces, ese es el símil que busca con las luciérnagas. Y claro, el hecho de que sean comunes en Japón, ¿no? Entonces, es una referencia que tienen a la mano. Y lo utilizan como una metáfora de lo efímero de la vida, ¿no? Tengo entendido que ese es, digamos, la simbología, por lo menos de la cual se parte para darle incluso el título de la novela original, porque la novela se llama también así, no cambiaron el título en este caso. Sobre lo que comenta de la foto, bueno, es una cuestión coincidencial, es una coincidencia porque lo que vemos en la película son imágenes de cómo era la sociedad en esa época, ¿no? O sea, sí existe esa forma tradicional, ¿no? Las mismas madres llevan a sus hijos también con un tipo de bandas, de tela, ¿no? Incluso creo que se ve en la película un poco cómo las hacen, ¿no? Cómo se cruza con eso para poderla llevar, ¿no? Entonces eso es algo bien cultural de ellos
en realidad, ¿no? Entonces puede ser usada de distintas maneras, pero es una costumbre como acá en los Andes, que también las madres ponen, ¿no? una tela de muchos colores normalmente, ¿no? y la atan de cierta manera, ¿no? Para llevar a los niños en la espalda, ¿no? Es una usanza. Perfecto. Podemos tener una última pregunta, por favor. Sí, aquí al frente el señor. Sí, quería hacer un comentario cuando el amigo comentó de quién tenía la culpa, si era Estados Unidos, el dejado atacar y todo eso. En una parte de la película sí dan, muchas gracias, en una parte de la película sí un enfoque cuando dice el muchacho, dice el joven, como que perdió el imperio de Japón, debimos ganar la guerra, o sea, como que no tanto la culpa, o sea, no le echan la culpa a Estados Unidos. O sea, como que ellas tenían de alguna manera la razón, porque la historia es otra cosa. De ahí sí dan su punto de entender de que ellos querían llegar. Sí, es que era un país, hasta ese momento de la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial era un país imperialista, militarista, ¿no? O sea, como digo, había tenido la guerra con China. Ya unos pocos años antes ya habían sido realmente cruentos y salvajes, ¿no? En la conquista de Manchuria y en fin. Y creo que se vea, creo que en el primer bombardeo, la escena del primer bombardeo, creo que se ve a un tipo haciéndose el seppuku, ¿no? Se pone ahí, se larga vida el emperador, bla, y se clava la espada, ¿no? Y claro, lo cortan ahí en ese momento, ¿no? La intención, ya saben, no es gore de la película, ¿no? Entonces sí tiene mucho de eso, pero es curioso, hay un anime que no he mencionado aquí, eso en el canal de Twitch de Sugoi lo hemos proyectado. Es una OVA del año 91 que se llama Cuando se alce la luna, algo así, Tsukinoboru Madeni, algo así. Y es bien curiosa, es un anime que salió en cinta VHS, una producción independiente, y nunca fue lanzado en digital, se ha perdido digital para siempre, solamente está en cinta. Y es muy curiosa porque es un anime que trata de una escena de fines de la Segunda Guerra Mundial, donde retratan, digamos, uno puede decirlo entre comillas, porque bueno, eso de que en una guerra hay buenos y malos, pero en una guerra todos son malos, ¿no? Pero entre comillas, retratan como los buenos a los prisioneros de guerra norteamericanos que había en el pueblo que sale en ese anime. Un anime bien curioso porque es un cuadro, una escena en que el niño que es el protagonista de la historia ve a unos prisioneros de guerra que están en su pueblo. Parece que había un campo, ¿no? Y de cuando en cuando iban apareciendo crucecitas en la ladera porque los agarraban a patadas, los torturaban y los mataban a los prisioneros norteamericanos. O sea, y es una parte de que él se conmueve y él empieza, como él vivía cerca del río y el río daba al campo de prisioneros, él en una maderita saca provisiones de su casa, las pone allí y las suelta en el río para que llegue a los prisioneros. ¿Por qué? Porque él una vez había estado nadando, se golpeó la cabeza y casi se ahoga. El río lo arrastra y un prisionero norteamericano que estaba bañándose en el río lo salva. Y el guardia japonés llega y le rompe la boca de un culatazo, ¿no? Y lo amenaza al niño y le dice que nunca más se acerque por ahí, lo amenaza con el rifle. Entonces el niño agradecido. Entonces cuando el abuelo descubre eso, le dice: ¿a dónde estabas llevando esta sandía, no? ¿Por qué has tirado esa sandía al río? Y el niño tiene que explicarle y el abuelo le dice: nuestro país está en guerra con el país de esos prisioneros. Desde el punto de vista de la patria, tú eres también un enemigo. Pero como persona humana, eres de lo más decente, mi nieto.
y entonces empiezan a borrarse esas fronteras de quién es el culpable y quién, ¿no? Y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y ese es uno de los grandes elementos que tiene la animación japonesa, ¿no? En este tipo de enfoque. Hay animes, por supuesto, comerciales que son bien acartonados, ¿no? Pero hay los que no lo son, también, felizmente. Pasamos a la pregunta. Sí, he podido notar que el anime como tal se enseña ya en distintas partes a los niños a dibujar, pero en cuanto a lo cinematográfico, ¿es patrimonio netamente japonés o hay otros países que estén haciendo películas anime? Bueno, en realidad es una industria. Por ejemplo, es bien difícil decidir, ¿no? A veces uno dice, no, esta película, por ser una película de Lombardi, por decir, Bajo la piel, uno dice película peruana, pero uno debería decir realmente que es una película española, ¿no? Por el financiamiento, ¿no? Entonces, pero hay, por ejemplo, casos de financiamiento. A ver, ustedes les debe sonar Supercampeones, ¿no es cierto? Que se basa en una historieta japonesa de Yoichi Takahashi, y llegó un momento, un punto en el cual se llegó a cierto nivel y lo que siguió publicándose en historieta ya no se adaptó y había fans, y resultó que en el año 2018 apareció un fan, un árabe de esos que tiene un montón de plata, que era fan de Supercampeones, y fue y puso la plata para que hiciera una temporada más, y el 2023 creo que también hizo la segunda parte final. O sea, las dos últimas temporadas que ha habido las ha financiado un árabe, ¿no? Entonces, pero quería que fuera pues el mismo estudio, que continuaran y todo. Y así tenemos, por ejemplo, algunos recuerdan de los años finales de los 80, creo que es los Thundercats, o es 90 ya, ¿no? 80s es, ¿no? Pero los Thundercats los hizo Toei. O sea, fue encargada por un estudio norteamericano, basado en cómics, tengo entendido, pero lo hicieron en Japón. Todo el equipo, todos eran japoneses, ¿no? Entonces, luego tiene The Big O, ¿no? Un anime del año 2001, 99, 2001, 2003, no me acuerdo bien, pero que tiene una estética de Batman por todas partes. Y la primera temporada tuvo solamente 13 capítulos, pero les gustó tanto a los norteamericanos que el Cartoon Network financió una segunda temporada. Entonces, y uno no ve una estética muy japonesa allí, ¿no? Entonces, es una industria nacida en Japón, y yo diría que hay varias razones por las cuales la manera tan masiva como se publica historieta y cómo se hace animación en Japón se explica culturalmente, ¿no? Porque es una sociedad muy colectiva, muy colectivista. Se tiene que hacer muchos trabajos en serie. O sea, hay un tipo, puede ser el genio el que inventa todo, pero necesita 1, 2, 3 asistentes y así. Y eso es lo que explica que se pueda seguir produciendo. Lo digo yo, que cuando publicamos en la primera época de la revista Sugoi queríamos difundir historieta manga hecha por peruanos, y caramba, financiamos 10 ejemplares del suplemento y llegamos a otros más, pero qué difícil era. Y eso es porque se requiere tener un enfoque colectivo del trabajo. Hace un montón de años, en los años 60, mi padre estuvo en un curso que dieron en Colombia para ingenieros químicos, creo, porque él era ingeniero químico, y el curso, el taller lo dictaba, y en Colombia lo dictaba un japonés, castellano, ¿no? Sabía hablar castellano. Entonces, cuando termina todo esto, colombiano se acerca y le preguntaba cómo veía el nivel de los ingenieros en Colombia, y el japonés le dio una respuesta bien curiosa. Le dijo: este tiempo que he estado acá me doy cuenta de que tienen un nivel muy bueno, y yo diría que un ingeniero colombiano trabaja mejor que un ingeniero japonés. Pero también diría que 5 ingenieros japoneses trabajan mejor que 5 ingenieros colombianos. Entonces, eso en parte nos explica cómo una industria en la cual hay
si uno aprendiera a ver en japonés los créditos de las películas, uno se da cuenta, ¿no? Cómo están divididos, ¿no? O sea, está el que hace el guión, pero están los que dibujan los cuadros clave y están los que dibujan los cuadros intermedios. Esa es la tropa. Esos son los esclavos, ¿no? Los que tienen que dibujar los cambios. Los mejores dibujantes van a dibujar una celda, un plástico transparente con un movimiento clave, y luego dibujan otro, y los chulillos son los que tienen que dibujar los cambios entre una celda y otra. Estamos hablando de cómo se hizo esta película, porque hoy en día todo eso se hace por computadora, pero el criterio no deja de primar. Quizás porque los japoneses escriben ideogramas, kanjis, heredados del chino, con otras lecturas, pero la caligrafía es importante. Eso significa que un niño en Japón, para escribir, tiene que dibujar, porque las letras se dibujan. Entonces ahí vemos un condicionamiento cultural probable para asumir un trabajo tan dedicado y como es producir animación y producir historieta. No sé si ha respondido algo a eso, ¿no? Pero